Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por su presencia aquí y con el permiso del respetable vamos a dar comienzo al acto. Es una gran satisfacción estar en esta ciudad de Vigo y tener la posibilidad, no de presentar, porque Elvira Roca no podemos decir que sea una autora impresentable, sino que precisamente por todo lo contrario, porque es perfectamente conocida, no requiere mayor presentación. Hoy vamos a hablar aquí de un libro recientemente publicado que se titula Ingrata Patria. Este es un libro muy original por muchas razones, de las que vamos a decir algo muy importante. Después de éxitos como Imperiofobia, después de éxitos como Fracasología, que han puesto sobre la mesa reflexiones de historia y de historiografía enormemente importantes, Roca Barea interviene en literatura, con una obra que se titula 6 relatos ejemplares, 6, a la que hemos dedicado en su momento una serie de interpretaciones y que supuso la primera incursión, si no me equivoco, ella me lo confirmará, de Elvira Roca en la literatura, en el campo de la literatura, con 6 cuentos o 6 relatos breves sumamente interesantes. Después de esta obra, creo que se publicó la Fracasología, y ahora nos ofrece Ingrata Patria. Ingrata Patria, como casi todos ustedes saben, es una novela histórica y es también una novela epistolar. Es una novela que se construye mediante una serie de cartas que una mujer, asistente de Cornelia, Antígona, dirige a un joven pariente llamado Andronio, al que de vez en cuando tira de las orejas porque no hace muy bien lo que ella le encomienda. Y es una novela donde se amalgaman con gran lucidez y brillantez aspectos muy graves y muy severos con otros mucho más desenfadados y extraordinariamente irónicos. Es una gran novela, de una gran riqueza léxica y de un extraordinario logro en el tratamiento tanto de las figuras retóricas como de los aspectos de la vida política y de la intrahistoria de cuantos personajes forman parte de esta historia, de esta fábula. Aquí vamos a tener ocasión de dialogar con la autora sobre estas y otras cuestiones. Y antes de plantearle una serie de cuestiones relacionadas con esta novela y con muchos de los entresijos que se dan en esta novela, yo quisiera cederle la palabra por si quiere decirnos algo antes de que empecemos a bombardearla con preguntas e interrogaciones que nos hagan conocer mejor cuáles son los entresijos de esta novela epistolar y de esta novela histórica. Gracias, Elvira, por estar con nosotros. Gracias a ti, absolutamente. Gracias a ti realmente porque no solamente gracias a ti estoy aquí, sino también porque gracias a ti he aprendido muchísimo de literatura, que es una cosa que nos une a los dos, y al Faro de Vigo tengo que agradecer a este club, esta amable invitación, la oportunidad de ir a Vigo, es decir, yo por Vigo no sé cuántas veces he podido pasar, pero siempre paso corriendo hacia otro sitio, y por esta vez ya me he parado, y he podido ver la ría en todo su esplendor, preciosísima, y mañana por la mañana, antes de irme, me voy a llegar a verla mejor. Y la oportunidad de hablar con Jesús, de charlar con Él, de aprender con Él, pues para mí es una fiesta, porque es una persona con la que resulta difícil no aprender algo, que está uno muy negado del cerebro, para que Jesús no consiga meterte unas cuantas ideas o unas cuantas preguntas en la cabeza, ¿no? Así que hoy es un día realmente muy grato y muy especial para mí. Y lo que decías sobre los relatos ejemplares, la primera incursión, es la primera publicación, sí, no la primera incursión, es decir, una cosa son las cosas que uno publica y otras las que uno escribe. Y los relatos ejemplares sí fueron el primer texto, digamos, que no era ensayo que yo publicaba, pero no de ninguna manera lo primero que escribía.
pero sí, en ese sentido sí es lo primero. Y luego, bueno, Las brujas y el inquisidor, y este es el tercero, el tercer relato que he publicado, bueno, la segunda novela larga, ¿no? Pero insisto, no, tengo otras, pero no las he publicado, porque no todo lo que se escribe se publica, ni se debe publicar. Bueno, pero claro, la primera cuestión que nos surge a los lectores de una autora que es brillantemente conocida, muy conocida, realmente conocida de una forma muy por encima de lo habitual en la historiografía, es que de repente incurra en literatura. Entonces, claro, la pregunta que podemos hacernos es suficiente la historia? ¿Por qué una historiadora necesita acudir a la literatura o desea acudir a la literatura? No digo que sea una necesidad, es un deseo acudir a la literatura para expresar no solo contenidos históricos, sino para hacerlos muy expresivos en un formato que quizá la historia no consigue. Porque claro, la historia, a diferencia de la literatura, como todos sabemos, la historia tiene que ser fiel a los hechos, pero la literatura, que es muy astuta, apela a un estatuto, que es el estatuto de la ficción, y se puede tomar unas libertades que ninguna otra actividad humana se puede permitir, incluida la historia. Entonces, ¿por qué acudir a la literatura para expresar algo como lo que contiene esta novela? Para tomarse unas libertades, como usted acaba de decir, efectivamente, libertades que en otro terreno sería muy difícil. Sí, yo me acuso, he cometido un par de novelas, he cometido más. ¿Y por qué? Pues en gran medida porque efectivamente la literatura, como Jesús insiste una y otra vez, y no se pondera lo suficiente la importancia que tiene esa idea, hasta qué punto es nuclear. La literatura es el terreno de la libertad, en el sentido de que con el expediente de la ficción uno puede contar todas las verdades que quiere contar, y que de otro modo, si las contara con tales verdades, es muy peligroso, porque la verdad es muy peligrosa. La verdad es peligrosísima. Es una bomba de relojería. Pone en peligro, en primer lugar, al que se atreve a decirla. Entonces, los ingenuos que en edad juvenil pues tuvieron unos cuantos tropiezos y muy gordos a cuenta de decir la verdad, creyendo que era una cosa que pasaba impunemente, que simplemente solo había que decirlo, pero eso era evidente, ¿no? Pues a partir de ahí ya le vas cogiendo un poquito el pulso a los peligros, y ciertamente la literatura te ofrece unas posibilidades que de ninguna otra manera se podría tener. Aparte del hecho de que, caray, la literatura es también el terreno en el que se juega con la belleza de las palabras, en el que uno puede, es un toro, digamos, que hay que torearlo bien entre lo que la imaginación te ofrece, lo que tú sabes, tus posibilidades expresivas, ese lector para el que escribes y que no sabes a veces si te ayuda o te estorba, y mil cosas más. Pero en cualquier caso es un territorio en el que uno juega con uno mismo, mientras que en el terreno de la investigación histórica la realidad está ahí fuera, es mucho más sencillo. La realidad está ahí fuera, uno tiene una serie de interrogantes, de preguntas, de cosas que no comprende, estudia todo lo que puede, hasta que empieza a aparecer formas inteligibles, ¿no? Pero es una cuestión que tiene que ver con tu capacidad de estudio, tu capacidad de reflexión, etcétera, etcétera, pero todo está fuera. En el caso de la literatura, no. En el caso de la literatura está dentro. La literatura es un toro que no muere nunca, podríamos decir casi. Y Ingrata Patria. El título es un acusativo. Es un acusativo, no sé si un acusativo latino o no, pero ahora acusa mucho. Lo va a explicar la autora. Es un acusativo. ¿De dónde viene ese título? ¿Por qué este título? Ingrata Patria, que es casi una paronomasia, es una figura retórica muy emblemática. A mí me pareció siempre preciosa esas dos palabras que eligió Escipión el Africano, salen de la tumba de Escipión el Africano, del epitafio que él escribió para sí mismo. Escipión sufrió al final de su vida un calvario de persecuciones que lo obligaron a tenerse que ir de Roma, y pasó los últimos años de su existencia de manera muy amarga. Son los años de la infancia de Cornelia, ¿no? Escipión el Africano aparece en esta novela
como el padre, Cornelia es la hija pequeña de Escipión, una hija pequeña muy pequeña, en el sentido de que es una de estas niñas que le nacen a un hombre ya en edad, así afrontando la vejez, ¿no? Y de estas, los redrojillos, como se dice en andaluz, ¿no? Estos niños últimos que aparecen sin que nadie ya los desee, pero que se convierten luego en un Escipión, porque Escipio significa báculo, ¿no? Justamente, ¿no? Y ella fue realmente un báculo para su padre, para un padre ya muy viejo y muy perseguido. Y ese hombre que había sido todo en Roma, que había sido el gran héroe, que había salvado a la ciudad, que había enfrentado a Aníbal cuando parecía invencible, murió a 200 kilómetros aproximadamente de la ciudad, en una colonia de veteranos, a donde fue a refugiarse, a pesar de que tenía su finca de Miseno, esa finca desde la que Antígona escribe todas las cartas, a una legua y pico. Estuve en febrero por allí viéndome el territorio, ¿no? Y se va justamente a esa colonia de veteranos porque no se fía de irse a su finca, no se fía de que alguien no venga a matarlo en medio de la noche, no se fía que en un momento determinado el Senado romano no mande a apresar. Entonces, como fue un magnífico estratega, comprendió que esa colonia de veteranos, con 2 o 3 mil hombres que habían estado a sus órdenes, y que, hombre, todos tenían ya sus 45 o 50 años, pero estaban todavía muy estupendos, muchos de ellos, hubieran dado la vida por él y lo hubieran defendido. Así que su única posibilidad de evitar el exilio infamante y evitar que lo apresaran y lo llevaran a la cárcel en medio de la noche, que lo asesinaran en medio de la noche, pues era esa colonia de veteranos, y allí estuvo hasta que murió, con esa niña que lo acompañó hasta el final, ¿no? Y escribió ese epitafio terrible, Ingrata Patria. Nos lo transmiten varios autores, pero la versión más aceptada es Ingrata Patria neos a mia vivis, que es, traducir al español, Ingrata Patria, no te dejaré ni mis cenizas. Y esa ingrata patria de Escipión el africano fue también la ingrata patria de su hija Cornelia y de los 2 nietos, los 2 hijos de Cornelia, que con su madre pues afrontaron la tarea ya imposible de enderezar o de procurar restaurar una república que se iba haciendo aguas en una crisis institucional y que iba a acabar para cualquiera que tuviese capacidad de análisis en aquel momento, pero muy poca gente la tenía, como la tuvieron los 2 hijos de Cornelia y la propia Cornelia, iba a acabar en una masacre como realmente ocurrió. Es decir, la república se desangró en una espiral de guerras civiles que acabaron con un régimen político que había sido extraordinariamente exitoso, porque no hay que olvidar que esa república es la que convierte a una pequeña ciudad del Lacio, que es nada, Roma es nada, entre otras ciudades que son más poderosas que ella, cuando consigue ese equilibrio institucional que es la república, le da una fortaleza que la convierte, pues, como digo, de una pequeña ciudad del Lacio a una potencia hegemónica en el Mediterráneo. Ese tránsito lo hace Roma cabalgando sobre las instituciones republicanas. Y lo que está ocurriendo, y es el momento histórico en el que se desarrolla toda la historia de esas 3 generaciones, pues es que esa república está entrando en crisis, sus instituciones están dejando de cumplir las funciones para las que fueron creadas y vamos camino de un problema social gravísimo que puede reventar y reventar. Así es, el Latium, que es donde viene latino. De hecho, los latinos son los habitantes de Latium. Pero hay en esta novela, además de todo lo que decimos y hablamos, hay una voz narrativa. Los que nos dedicamos a la literatura por deformación profesional, todo lo que leemos lo leemos en clave literaria. Y aquí hay una protagonista que es Antígona, quien da voz a todo lo que ocurre, una mujer ya de tanta edad que no sabe exactamente los años que tiene, y que, encomendando a un destinatario escribir la historia de esa familia desde el punto de vista de Cornelia, ya la escribe ella misma, ya realmente la escribe ella misma. De ahí la gran ironía de toda la novela. Pero es que cualquier lector puede observar en esa narración una ironía que, si la tiene Antígona, es porque se la da al autor, se la da Elvira Rocabarea. Claro, cuando a título personal uno lee esta novela,
observa dos niveles importantes, dos niveles muy marcados. O sea, por una parte, hay un gran desenfado a la hora de contar hechos a veces terribles. Hay una gran naturalidad que solo se puede asumir, francamente, a veces desde el estoicismo, desde una distancia y desde una frialdad hacia esos hechos terribles, la muerte casi como crimen de Estado de los dos hijos protagonistas, y a la vez un humor y una ironía que resultan francamente sorprendentes y que a mí me recuerda mucho, y no creo que la comparación sea desafortunada. Los que trabajamos en literatura comparada estamos comparando constantemente, ¿no? Pero a mí me recuerda mucho pasajes de Gonzalo Torrente Ballester, y esto lo digo con una gran honradez, en el sentido de que, en fin, yo no creo que a Gonzalo Torrente Ballester le hubiera disgustado la comparación con Elvira Roca, y espero que a Elvira Roca no le disguste la comparación con Torrente Ballester. Pero Torrente era un autor que escribía cosas muy serias, con una tonalidad muy gallega, muy bien humorada, muy irónica. Y esa misma combinación de tonos yo la veo en esta novela, porque hay cosas en esta novela histórica y epistolar muy graves, muy duras, muy crudas, y están narradas con una sobriedad que, claro, solo el humor puede convertir en algo digestivo lo más adverso de este mundo. Solo a través del humor podemos asumir la adversidad. Y en este caso creo que la protagonista, narradora, Antígona, cumple con esta función, pero cumple gracias a que la autora lo consigue. ¿Cómo consigues esto? Porque no es fácil mantener el buen humor contando tragedias. Leyendo a Cervantes desesperadamente todos los días de la vida. Es decir, yo creo que todos los hijos de Cervantes, si algo hemos conseguido aprender de él, es precisamente que el humor es la única forma de afrontar los hechos más horrorosos a veces de la existencia. A mi modo de ver, ¿qué es lo que hace del Quijote una obra inmortal? Pues esa alquimia, solo por el conseguida, y no pretendo yo humildemente, o sea, que a sus pies me pongo para nada, pero en fin, esa alquimia que consigue que un viejo ridículo, patético, terminas admirándolo al mismo tiempo que te ríes de él. ¿Cómo consigue uno hilvanar esas dos cosas? Pues eso es, digamos, el gran aprendizaje cervantino. Estaba leyendo en el avión, venía leyéndome un libro de Dickens, ¿no? Dickens es muy cervantino, muy, muy cervantino, en el sentido de que aprende mucho de esa piedad que hay en Cervantes, irremediable, pero esa piedad de Cervantes no está edulcorada en absoluto. O sea, esa piedad no le hace a Cervantes quitarle dureza a la vida, quitarle crueldad a la crueldad, en ningún momento. Es decir, todo eso, pues por eso es una obra maestra sin parangón, convive al mismo tiempo y te produce esos efectos mágicos. A mí, que me he reído a carcajadas leyendo, como todo el mundo que lo ha leído de verdad, a punto de saltársete las lágrimas de la risa, se te saltan las lágrimas de la risa de un tío que al mismo tiempo te inspira un enorme cariño y al que sabes que si te lo encontraras le darías 2 achuchones. Y entonces, claro, esto es muy difícil casar una cosa con la otra, pero una lo intenta, ¿no? Pero que no lo había pensado, lo de Torrente Ballester, la verdad que no lo había pensado, pero vamos, que muy honrada. Yo tenía claro que la voz que tenía que contar esta novela era una voz que no podía ser romana. Eso lo tenía desde el principio, pero no sabía cómo a ver, de las brujas y el inquisidor, las brujas y el inquisidor fue un calvario, porque yo comencé a interesarme por el personaje de, me permiten que me vaya para otro lado, el personaje de Alonso de Salazar, que yo descubrí por un trabajo de investigación de un danés que acaba de fallecer, Gustav Henningsen, que le dedicó un libro así de gordo que se llama El abogado de las brujas, se lo recomiendo mucho,
un libro que un investigador español jamás hubiera escrito porque hubiera sido automáticamente calificado de fascista y nacionalcatólico, pero Gustav Hennison, como era danés, pues le da igual. Y entonces se metió en los papeles de Zugarramurdi y descubrió a un hombre extraordinario que era don Alonso de Salazar y Frías, inquisidor. Y yo me enamoré de ese personaje porque realmente, bueno, los ojos de Gustav Hennison ya habían pasado por los papeles y ya se habían enamorado de ese hombre, porque es difícil acercarse a la figura de don Alonso de Salazar sin no sentir una extraordinaria admiración. Pero, bueno, pues fíjate, si yo he estado años bregando con esa novela, siendo mis hijos pequeños y acaban de ingresar en la universidad, con una autocaravana nos fuimos, mi marido Ramón, aquí Faustino que lo conoce bien, con los niños chicos, porque a mí me gusta ver los sitios por donde transcurren las cosas, lo mismo que me he ido a Nápoles, a la villa de Nápoles, a ver dónde estaba esto, me fui a Zugarramurdi, a todos los caminos, es importante esa geografía. Y me atascaba en esa novela una y otra vez, y me atascaba porque el personaje de don Alonso me paralizaba. O sea, el hecho de que don Alonso había existido de verdad, que yo no quería inventarle a ese hombre nada que no estuviera probado, que me faltaba, yo sabía que él sabía muchas cosas porque las menciona, pero no sabía cómo él las había llegado a averiguar, cómo las traía a la novela, sin violentar a mi personaje protagonista que era don Alonso y hacer pues lo que hace Margarita Yourcenar con Adriano, que es otro Adriano. No quería, digamos, salirme de la documentación y salirme del territorio que históricamente... Y entonces ahí estuve cogiendo y soltando la novela por no poder encontrarle la forma una y otra vez, hasta que un día se me apareció Galdós y me dijo: pelo en la cabeza, ¿a dónde vas? Vete a los episodios nacionales y sigue, coge digamos, el marco narrativo de novela histórica con el que yo me he movido. Y a partir de ahí desembarranqué Las brujas y el inquisidor. Esta historia no me trababa tanto, porque digamos, la falta de documentación pues nos da para mucho. Pero precisamente por eso, y porque yo sentía desde que tropecé con el personaje de Cornelia estudiando las guerras púnicas, o sea, a su padre en la Segunda Guerra Púnica, y había leído y todo, me sé toda la documentación que hay sobre ella prácticamente, todo lo que se conserva, todo lo que podemos saber, precisamente porque yo la admiraba mucho y me parecía un personaje extraordinario, temía que eso también, digamos, trastornara por completo la novela, o sea que necesitaba unos ojos que estuvieran cerca de Cornelia, pero capaces también de coger una distancia. Y pensaba también que si era alguien que no era romano, esa distancia podía ser clara. Y Antígona reunía esas características, es decir, Antígona está muy romanizada, lleva muchos años en Roma, conoce muy bien la sociedad romana, pero no ha perdido la mirada griega, y entonces cada 3x4 se quita la cara de romana y le sale la griega que lleva dentro y se pone a juzgar y a establecer, digamos, diferentes con que esto mi ama Cornelia lo veía así, pero yo no. O en la casa de los Escipiones esto se hacía de tal o cual forma, pero yo como griega lo veo de esta otra. Es decir, que era un personaje que con una lealtad absoluta, es decir, ella no niega en ningún momento, es decir, ella es leal hasta la muerte a Cornelia, con la que ha vivido prácticamente desde la pubertad. Sin embargo, esto no le ha quitado su capacidad para ver el mundo de Cornelia, el mundo de la casa de los Escipiones, con una cierta distancia, ¿no? Se muerde la lengua de vez en cuando para no decir lo que piensa, en el momento en que las cosas están ocurriendo, pero se la cuenta a Andronio con quien se desahoga muchísimo, ¿no? Que es ese pariente mala cabeza al que le ha pagado unos estudios y que ella pretende en realidad que sea el que escriba los anales Cornelia, y para el que le manda las cartas, le manda unas cartas contándole todos sus recuerdos para que él, digamos, escriba un gran libro de historia en condiciones. Y no sabemos cómo sería ese libro de Andronio, porque Andronio jamás aparece, porque Andronio se pasa la vida dándole disgustos
y aparte de quedarse de vez en cuando con los estercios que le manda, pues le manda unos capítulos que son puramente desastrosos y en fin, es una lucha constante en la que Antígona intenta que se escriba la historia de Cornelia y de sus hijos para contrarrestar la enorme historia de Polibio, que ya existe y que ella sabe que va a llevar a su ama Cornelia, y digamos, no tanto a los escipión, pero sobre todo a ella y a sus dos hijos, a la zona oscura de la historia. Y realmente así ocurrió, a la zona oscura de la historia fueron para... Porque claro, ante todas estas observaciones hay una pregunta que es muy de periodismo, pero que hay que hacer. Vamos a ver, ¿tú eres una escritora que hace historia o eres una historiadora que escribe literatura? Yo soy también muy buena hortelana y madre a tiempo completo. que he podido hacer capaz de una cosa en la vida, sí. Tortilla de patata. O sea, no me estorba nada una cosa con la otra. Pero si tuvieras, ¿tengo que elegir? Sí, si tuvieras que escoger entre la historia y la literatura, yo te pongo en ese brete. Tú imagínate que te preguntan, tienes que escoger entre la literatura y la música, me preguntan alguna vez. Pues yo ahora a ti te pregunto eso. Pero es que eso no se puede. Ah. No, porque ¿qué dedo me corto que me duela? yo ahí no puedo hacer nada. ¿Historia o literatura? O días para una cosa y días para otra cosa? Yo días para una cosa y días para otra. Porque es que has trabajado las dos. Pero siempre he trabajado las dos, es decir, siempre me ha gustado escribir historias, escribir cosas, hasta escribir poesía. Los 6 relatos ejemplares, en los 6 relatos ejemplares ahí hay testimonios literarios de primera magnitud, de siglo XXI, de literatura del siglo XXI. Y claro, con esta novela, aquí hay una combinación de... Hay más que novela epistolar y que novela histórica, porque si entramos a saco aquí hay novela perspectivista, hay muchas cosas en este tema. Lástima que la universidad esté como esté y nadie se atreva a hacer una tesis doctoral sobre la impronta literaria de obras como esta. Pero ahí quedan en definitiva. Pero claro, estas cuestiones no se acaban nunca. Ahora, hay también otra cuestión que plantear que es enormemente importante. Ya entramos en ciertas consonancias con los tiempos del siglo XXI. Esta novela es una fotografía histórica, casi más que una fotografía, una secuencia histórica, que retrata una época, y antes se ha mencionado esto, una época de decadencia, una época de apocalipsis. Es el apocalipsis de la República Romana. Hay concomitancias entre diferentes etapas de la historia donde asistimos, donde nos toca vivir la visión de una decadencia. ¿Hay algo valioso en la decadencia? A ver, yo pienso que probablemente todos los periodos de crisis institucionales, todos los periodos en los cuales un régimen político, el que sea, que ha sido estable, que ha durado una serie de décadas, incluso de siglos, y ha funcionado bien, cuando entra en una crisis de este tipo, es decir, en el que empiezan a fallar las instituciones y esas funciones institucionales se ven perturbadas y se rompen los equilibrios entre ellas, en mi opinión el punto de no retorno de la República Romana es el asesinato de Tiberio, del hijo mayor de Cornelia, ¿no? O sea, ese es el punto a partir del cual yo pienso, y otros historiadores también, que la República Romana ya no tenía salvación, porque era la muerte de un tribuno de la plebe. Y un tribuno de la plebe no era cualquier cosa en el sistema de equilibrios que era la República Romana entre clases sociales y también entre instituciones. El tribuno de la plebe es un representante. Mommsen decía que el tribunado de la plebe en sus orígenes era una institución monstruosa, muy alemán. ¿Por qué? Porque Roma muy pequeñita, Roma en poco más que una aldea, está perpetuamente agitada por tensiones sociales que no puede controlar, enfrentamientos terribles entre patricios y plebeyos que amenazan con dar al traste con la vida de la ciudad varias veces en sus orígenes.
En esa lucha por encontrar un equilibrio social y de representación entre los distintos factores sociales, fundamentalmente dos, los patricios y los plebeyos, nace el Tribunado de la Plebe, que es la primera forma en que los plebeyos tienen una manera de hacer oír su voz en la República naciente. Pero esa forma en que tienen al principio de hacer oír su voz es para decir no. Es decir, solo pueden decir no. Al comienzo, cuando Roma es todavía muy pequeña, solo hay 2 tribunos. Parece que al principio había uno, pero inmediatamente hubo 2. Durante un cierto tiempo hubo solo 2 tribunos. Esos tribunos no tenían capacidad legislativa ninguna, ni iniciativa legislativa. El Senado, los cónsules, es decir, todo ese entramado existía. El tribuno, que era elegido por el concilium plebis, es decir, era elegido por la asamblea de la plebe, su nivel, por lo tanto, de legitimidad era absoluto, porque es la plebe la que lo elige. Los patricios no podían participar en la elección de los tribunos. Es el representante de la plebe, pero su capacidad de maniobra es la intercesión, es decir, el tribuno solo puede intervenir para decir no. Para decir no a todo, lo que no le parezca bien, en el sentido de que considere que se está violentando los intereses de la plebe romana, que no se está respetando sus derechos, por decirlo en términos modernos, etcétera, etcétera. El tribuno durante mucho tiempo no tiene otra capacidad que poner por delante no, la intercesión. Luego irá desarrollando otras capacidades, el número de tribunos aumentará, en tiempos de Tiberio son 8 ya, son 8 los tribunos, y tiene más capacidad de maniobra legislativa, etcétera, etcétera. Pero el tribuno, aparte de tener ese derecho monstruoso, lo decía Mommsen, de poder paralizar toda actividad legislativa, es decir, no, tiene otra característica, y es que es sacro, es decir, el tribuno es sagrado. Es decir, el concilium plebis, la asamblea de la plebe que elige a los tribunos, jura en el momento de su elección defender con su vida al tribuno si fuera necesario, porque el tribuno es un hombre que se representa a una gran cantidad de población, está inerme frente al poder del Senado, frente al poder, digamos, de esa aristocracia romana, de sus patricios, etc. Por lo tanto, ese hombre afronta un enorme peligro al poner, cuando pone, su derecho de intercesión. Y por lo tanto, los plebeyos juran, en el momento en que lo eligen, que van a defender a ese hombre con su vida, que su vida es sagrada, que es sacer, que no es una palabra cualquiera, tiene una connotación muy profunda en latín. Nunca había muerto asesinado un tribuno, ¿vale? Era una figura respetada, era sagrada en el equilibrio institucional romano. La muerte del hijo, la muerte que es un crimen de Estado, la muerte del primogénito de Cornelia, es el primer tribuno asesinado, y su muerte no es un atentado de un loco que pasaba por allí, es un crimen de Estado, es un crimen que ha sido planeado desde dentro del Estado, y la prueba es que jamás nadie fue juzgado, nadie fue investigado, ni pagó por la muerte no solo de Tiberio, sino de Tiberio y de los casi 300 que murieron en el puente defendiendo al tribuno que está desarmado. ¿De acuerdo? Es una muerte espantosa, la que tiene el hijo mayor de Cornelia, pero la radiografía o el dibujo de esa muerte y de sus circunstancias nos indican que esa república está ya perdida por completo. Es decir, que el intento de Tiberio, de su madre Cornelia, de restaurarla de tal forma que recupere sus equilibrios institucionales, de echar a andar de nuevo sus instituciones para evitar que se desencadene lo que se va a desencadenar. Por eso Antígona, que es muy griega y muy vengativa, está todo el rato preguntando si ha sido Mario elegido cónsul por 5ª vez, porque se iba a hundir Roma si Tiberio era elegido tribuno de la plebe una 2ª vez, pero llevan ya para 5 veces consecutivas que Mario es elegido cónsul, y lo va a seguir siendo, y eso va a llevar irremediablemente a un enfrentamiento con Sila, sí o sí. Y ella quiere
una gran venganza griega. Ella quiere ver Roma ensangrentada porque no puede perdonar qué es lo que les ha ocurrido a Cornelia y a sus hijos, no puede perdonar esa ingrata patria que ha destrozado a los escipiones de esa forma, ¿no? Y es lo que va a ocurrir realmente, ¿no? Es decir, lo que viene después, que ya no se cuenta, porque hay un momento en que las casas se interrumpen, es inmediatamente que se desencadena la primera de las guerras civiles, y después vendrá una segunda, y después vendrá una tercera guerra civil, y Roma, bueno, estallará por completo, y el hecho de que no pasara nada en el sentido de que Roma no desapareció, pues se debió a la circunstancia muy favorable, los dioses, digamos, ampararon Roma, no había ningún poder emergente en el Mediterráneo en aquel momento que hubiera estado al quite y hubiera podido aprovechar ese momento tremendo de debilidad. Pero si esto hubiera ocurrido, digamos, con Cartago en otras circunstancias o con un Mitrídates en condiciones en el Mediterráneo oriental, pues es posible que esas tres guerras civiles hubieran acabado con el poder de Roma y hubiera sido, si no demolida, sí descabalgada de la primera división, ¿no? Es decir, todos esos ángulos que Antígona podía proporcionar, pues eran necesarios, porque ella ve esa crisis desde varios ángulos distintos, esa gran crisis institucional, ¿no? Y yo sí creo que realmente cuando un régimen político que ha sido estable, que se ha construido muy cuidadosamente para que le dé a una sociedad ese equilibrio que le permite la prosperidad, la paz, etcétera, empieza a tambalearse, esas situaciones se parecen las unas a las otras, muchísimo, ¿no? Porque en este contexto donde la novela pretende recuperar no solo contenidos históricos, sino también una interpretación memorística de esos contenidos históricos y sacar del lado oscuro de la historia a gentes que protagonizaron hechos capitales, a mí se me ocurre otra pregunta también. ¿La historia la cuentan los vencedores o la cuentan los supervivientes? A ver cómo lo digo finamente. La historia la cuenta quien, siendo consciente de la importancia que tiene cómo se cuente, se toma el trabajo de hacerlo. Bien, esa es una gran... No sé si me explico. Eso es un titular. Eso es un titular. Es decir, en la mayor parte de las ocasiones, o sea, es lo que Antígona intenta evitar. Es decir, ella sabe que Polibio es tremendo historiador griego, ¿no? Todavía el griego es, por eso ella está todo el rato tirándole de las orejas a los no quiere que use el latín, quiere que escriba en griego, primero porque es la lengua materna de Antonio y de ella, y porque el griego todavía es muchísimo, en tiempos todavía de Cornelio y sus hijos, el griego sigue siendo la gran lengua de cultura del Mediterráneo, ¿no? Y Polibio escribe en griego, escribe historia de Roma, pero escribe en griego. Y Polibio está al servicio de Emiliano, de Escipión Emiliano, que es el gran enemigo, la serpiente venenosa que anida en el seno de la casa de los Escipiones, que no es un Escipión, pero que ha conseguido pasar a la historia como si fuese el heredero de Escipión, y que si realmente analizamos muy detenidamente, yo lo he hecho, lo que pasa es que ya no era cuestión, ¿ves? Ahí ya me amputé la mano. La parte de Polibio, en la que trata de Escipión Emiliano, Polibio miente como un bellaco, indiscutiblemente. Pero tampoco hace falta hacer una investigación histórica formidable para darse cuenta de la absoluta imposibilidad de comparar, ni aunque le llamemos Escipión el mayor y Escipión el menor, a esos dos personajes. Es decir, Escipión el africano es un hombre que es un gran general, que es un gran estratega, que se enfrenta a situaciones muy desesperadas, que es derrotado varias veces y se levanta otra vez para reorganizar ese ejército derrotado, que está estudiando a Aníbal constantemente, porque si no, no hubiera sido capaz de derrotarlo, y muchísimas cosas más. No les voy a contar, a mí me gusta la historia militar, pero no les voy a contar esto ahora. Lo que les quiero contar es que, digamos, sin necesidad de hacer un gran análisis, vamos, sin mucha profundidad,
Escipión Emiliano es un señor que pasa la historia por dos masacres. Una, la de Cartago, y otra, la de Numancia. Y aparte de eso, qué enormes batallas, qué grandes batallas que Aníbal tiene enfrente a que ganarle, que nada más. Es decir, lo único que lo convierte, y mira que Polibio le echa literatura, ¿eh? Le echa enorme literatura, pero solo tienes que quitar la cascarilla. La llamada Tercera Guerra Púnica no es una Tercera Guerra Púnica, es una masacre, sin más. Y lo de Numancia, pues tampoco puede decirse que sea una gran campaña militar, sino que es otra masacre, sin más, absolutamente innecesaria, porque ya había estado aquí el padre de los Graco, ¿vale? Tiberio Sempronio Graco, y había protagonizado una de las grandes pacificaciones de las tribus celtíberas, lo cual le permitiría a su hijo después, en un momento de crisis, apelando al buen nombre que tenía su padre aquí en Hispania, pacificar, o en un momento de apuro tremendo en que pudo acabar, digamos, el asunto en plan batalla de Cannas, o sea, con la aniquilación de 2 o 3 legiones, pudo pactar con estos celtíberos apelando al nombre de su padre y a que su padre había sido aquí, y era un hombre muy respetado porque todos los pactos que había hecho con las distintas tribus los había respetado a su vez él. O sea que la pacificación, lo de Numancia, era una cosa absolutamente evitable, en absoluto era necesario que aquello ocurriera, era una cuestión simplemente de echarle un poquito de política, como había hecho Tiberio Sempronio Graco, y poco más. Es decir, que ese personaje oscuro, que es Emiliano, que no se recató ni disimuló nunca el hecho de que maltrataba a su mujer, a Sempronia, la hija mayor de Cornelia, que se burlaba de ella en público, que era un hombre de una extraordinaria crueldad, que evidentemente estuvo de algún modo implicado en el asesinato de su... Bueno, es que la relación, digamos, con respecto a Cornelia, Escipión Emiliano es sobrino natural, o sea, hijo de su tío, por adopción del mayor de los Escipiones, que no tiene hijos propios, es su sobrino, y luego porque se casa con la mayor de los 3 hermanos, con él tuvo 12 hijos, todos murieron en la infancia, 3 sobrevivieron. La mayor, Sempronia, se casa con Emiliano. Es decir, ella tiene a Emil, de pronto, cuando aquello empieza a aflorar, se da cuenta de que Emiliano está por todas partes, rodeando la casa de los Escipiones, ¿no? Y es evidente que de alguna manera estuvo implicado en la muerte de su primo, y no sabemos cómo ni de qué forma. Y luego también pues hay ese pequeño misterio de las venganzas que tuvieron lugar después de la muerte del mayor, y que la historia romana no las pudo poner en claro. Por supuesto que Cornelia estuvo en el punto de mira, y su hija también, hablo de la misteriosísima muerte de Escipión Emiliano, que se acostó por la noche, sano, perfecto, y después de una gran cena con mucho apetito, y amaneció muerto por la mañana, y bueno, no fue el único que murió, es decir, hubo ahí una serie de muertes muy selectivas, de los que se consideraban que habían sido los principales instigadores de la historiografía romana. No puso nunca en claro qué es lo que había ocurrido ahí realmente, pero el hecho es que varios de ellos murieron en extrañas circunstancias, y no sabemos más. Yo no me he metido en más honduras porque realmente la historia no me lo permite, ¿no? Pero esas muertes ocurrieron, ¿no? O sea que hay, aparte del fondo político tremendamente convulso, hay una historia interna en la familia que es también muy terrible, ¿no? muy amarga, en la que sale a relucir pues casi lo peor del ser humano, porque bueno, en el caso de Escipión Emiliano, Polibio lo maquilla mucho y lo hace bien, y lo hace tan bien que realmente, bueno, pues se llevó al lado oscuro de la historia
a Cornelia y a sus dos hijos, y en el lado oscuro de la historia han seguido a lo largo del tiempo. Hasta hoy. Pues, si les parece, cedemos la palabra a quien pueda estar interesado en plantear cuestiones, dudas. Allí tenemos una persona que quiere tomar la palabra. Mira, lo que has empezado a explicar de que uno era sobrino de no sé quién y hijo de no sé cuál, has hecho un árbol genealógico o algo, porque si no es que no me queda claro. Sí, la novela lleva un árbol genealógico ahí. Vale. Oh, claro, si no se vuelve uno loco. No, por supuesto. Pero resumiendo mucho, para que nos entendamos, Cornelia tiene dos hijos, ¿vale? Que son sus dos tesoros, ¿vale? Aquí está ella con esos dos hijos. Esto es una recreación, digamos. Hay una anécdota que es con la que no me importa nada acabar como acaba el libro. ¿Por qué no? Que es que la cuentan varios historiadores, que es una visita en la que Cornelia va a una casa de otra señora de la aristocracia, ¿no? Y ella fue siempre muy elegante, pero muy poco dada a las joyas y a los excesos. En aquel momento los nuevos ricos romanos eran una cosa terrible. Ella era muy poco dada, digamos, a la demostración de lujo. Los escipientes fueron siempre en esto muy parcos, ¿no? Y entonces aquella señoras pues le está enseñando las joyas maravillosas que ha comprado, que ha adquirido, y está encantadísima. Cornelia no lleva nada. Y están todas allí hablando de qué bonitas son los pendientes y los collares y los no sé qué y los no sé cuántos, y ya alguien no puede callarse y dice que hay que ver cómo va ella, ¿no? La viuda de Tiberio Sempronius el Graco, hija de Escipión el Africano, o sea que no lleva nada. Y Cornelia se traga el comentario y no dice nada, hasta que en un momento determinado vienen a recogerla sus dos hijos, que tienen en ese momento, pues, uno tendrá 4 o 5 años, otro tiene en torno a 14 años, ¿no? Y cuando se pone en pie para marcharse, pues pone una mano encima de cada de los hombros de sus hijos y se despide, dice que se va, y dice: estas son mis joyas. Bueno, pues digamos, esas dos joyas, hay otra más que es una hija, que es la mayor. Y esa es la que se casa con este Escipión Emiliano, que a lo largo de la novela sí le va a quedar claro cuáles son los vínculos, ¿vale? Ella lo conoce desde pequeña porque es su primo hermano, ¿vale? Cuando su hermano mayor de ella, el hijo mayor de Escipión el Africano, se ve que no va a tener descendencia, decide adoptar a ese primo, que digamos su tío estaba muy arruinado en Macedónico, y bueno, pues le resuelvo la vida. Los romanos ya sabes que adoptaban sin ningún problema. El romano no tiene ninguna idea de la sangre, el antirracismo. Hijo mío es el que yo decido que es hijo mío, le doy mi nombre y se acabó. Y luego ese primo adoptado por su hermano se casará con la hija mayor de Cornelia. Así que digamos, hay un momento en que ella se da cuenta de que este Emiliano, del que empieza a desconfiar, cada vez desconfía más, ha conseguido infiltrarse por todas partes a su alrededor. Y luego, bueno, el comportamiento que tendrá con su hijo mayor y la sospecha, vamos, que no es solo de Cornelia, sino si ha podido llegar a nosotros, a pesar de Bolivio, es que toda Roma pensaba que algo, mucho o poco, más bien mucho, había tenido que ver con la muerte del hijo mayor, ¿no? de Tiberio. Pero sí que tiene un árbol general, lo tiene. Gracias. Dice usted que los hijos de Cornelia están en el lado oscuro de la historia, pero los hermanos Gracos son muy famosos. Luego, que los hermanos Gracos son muy famosos, no los veo yo en el lado oscuro de la historia. Los hermanos Graco son muy famosos, pero fíjese usted la fama que tienen los hermanos Graco. El otro día, en un artículo de un conocido periodista español, comparaban a Tiberio con Sánchez, que es más o menos lo mismo. Es decir, estamos comparando a un señor que
no está intentando acabar con un régimen político, sino justamente todo lo contrario, ¿vale? Fortalecerlo, restaurarlo, para que perdure, que le cuesta el dinero y finalmente le cuesta la vida, o sea, lo mismo, hasta tal punto, digamos, la visión que tenemos de los hermanos Graco está tergiversada y teñida de serie de que eran dos revolucionarios, populistas y no sé cuántas cosas más. Y solamente hay que ponerse despacito a mirar el trabajo legislativo que hicieron, que lo conocemos bastante bien, para darse cuenta hasta qué punto no lo era, en absoluto. Es decir, su propósito político era justo al revés. No querían revolucionar lo que había, querían reestabilizar, restaurar un régimen que se estaba viniendo abajo. No acabar con ese régimen político, pero toda esa idea, digamos, turbulenta alrededor de los dos hermanos, bueno, pues es el trabajo de la historiografía pro-emiliano que hemos heredado, ¿no? O sea que en el caso de Cornelia sí, él terminó cayendo en el lado oscuro y en el olvido. En el caso de los Gracos no, pero los Gracos usted verá en los libros de historia como en la mayor parte de los se les considera una especie de locales revolucionarios sin, ¿sabes?, alborotadores, etcétera, etcétera, ¿no? No tenía esa idea. No sé si... Me alegro muchísimo. Por eso, y también están en la película de Buffy, ¿no? Espartaco. Da una imagen grande de unos raros. Sí, pero digamos, esa no es la que ha prevalecido, ¿eh? No es la que ha prevalecido. Bueno, yo quería preguntar sobre la leyenda negra, pero no sobre la española, porque yo, en la limitada idea que tengo de países extranjeros, pues he visto que un país o un territorio o un pueblo con el que compartimos muchas similitudes, que es el ruso, he visto cosas muy parecidas con España, con el odio que tienen sobre todo los intelectuales, no tanto Rusia, no tanto el pueblo está muy orgulloso, pero sí, sobre todo los intelectuales. Sobre todo lo noto leyendo a Gogol, a Nikolai Gogol, que en muchas partes de su obra, bueno, pues llama a hacer el ruso, a derrochar, a hacer el tonto, y bueno, a vaguear prácticamente. Y eso, quería preguntar si los rusos, no hablo evidentemente de la época soviética, sino de antes de Gogol, tuvieron una historia parecida a España, algún pueblo rival, o algo que ennegrecía su imagen, sobre todo para los intelectuales. Bueno, los rusos, digamos, han compartido la característica esta de estar en el limes de la cristiandad, ¿no? Los pueblos que han estado en los extremos de la cristiandad tienen unas características que se asemejan bastante. En el caso de los rusos, además, particularmente, pues tuvieron un proceso de afrancesamiento brutal durante el siglo XVIII, con lo cual una parte grande de sus élites intelectuales y políticas asumieron la idea de esa inferioridad moral, inferioridad civilizatoria, inferioridad de todas clases, que los franceses fueron esparciendo por el mundo allí donde fueron pudiendo colarla, ¿no? Y realmente hicieron un trabajo extraordinario en la medida en que ha sido fructífero hasta el momento presente, o sea, hasta el día de hoy. En algunos casos esto ha sido muy destructivo, en otros casos ha sido menos destructivo, pero en cualquier caso ha dejado una brecha abierta en la autoestima de los españoles hispanos, digamos de los hispanos españoles, de la tremenda comunidad balcánica de la
Hispania brutal. Y hasta el punto, digamos, de no haber atinado en 200 años ni siquiera encontrarles las explicaciones mínimas a las cosas que les estaban pasando. Que ya es, o sea, ya es tener una clase intelectual absolutamente abducida, pero por completo, ¿no? Eso los alemanes, que lo diagnosticaron muy bien, pero muy bien, le llaman a eso la mediación francesa. Es decir, España, el mundo hispano entero, hubo un momento en que estaba rodeado de afrancesamiento hasta tal punto que entre el interior de ese mundo hispano y el resto había una mediación francesa por la que había que pasar para entrar y salir. Y nada entraba ni salía sin pasar por esa mediación, de tal forma que la visión interna del mundo era completamente deformada, ¿no? Y bueno, lo puede usted ver en las cosas medio ridículas que te encuentras en la historia de literatura española, pues yo qué sé, ese Moratín, ¿no? De repente enmendándole la plana a Shakespeare, ¿no? Cuando se va a Londres y descubre, horror de los horrores, que los ingleses no siguen las reglas de las 3 unidades dramáticas, que ni las han seguido ni les ha importado un carajo nunca, por supuesto, ¿sabes? Pero el hombre está totalmente asombrado de que un pueblo que a él le parece civilizado, o sea, los ingleses, anden en estos extremos de barbarie. Esto después de haberse cargado el gran teatro barroco español sin un parpadeo. Y barbaridades de ese. Usted puede leerse las cosas que en esa Real Academia se pudieron escribir de Cervantes, algunas son verdaderamente para tirarse al mar. O sea, es decir que nosotros hemos conservado a Cervantes gracias a las magníficas ediciones que los ingleses hicieron en mediados y segunda mitad del siglo XVIII. Si no consiguen, se lo cargan, ¿eh? O sea, menos mal que le hicieron 3 ediciones, la de Lord Carteret es la primera, pero luego varias más, a las que le debemos cosas que nos parecen tan normales hoy de vamos. Y digo yo, Sancho Panza, Sancho, nunca se dice que esté gordo. En el Quijote nunca se dice que esté gordo. Que Estrabón sí, pero gordo no. ¿Por qué está gordo? Porque la primera edición ilustrada del Quijote que se hizo en Inglaterra aparece dibujado Sancho gordo. Y desde entonces Sancho está gordo. Bueno, pues 3 ediciones, como 3 castillos, le hicieron los ingleses al Quijote, la primera ilustrada, la primera edición crítica, la primera que tiene una biografía de Cervantes, y después, solo después de todo eso, se le hizo, o sea, nuestra Real Academia le hizo una gran edición al Quijote, pero solo después, ¿eh? Antes no. Es decir, por supuesto que hemos absorbido todos esos prejuicios a base de la educación. España empieza a importar historia, para eso escribí yo Fracasología, para intentar explicar cómo había sido esa mediación francesa a partir del siglo XVIII. Los rusos la han tenido y la siguen teniendo y la siguen sufriendo. Lo que pasa es que a ellos les ha hecho mucho menos daño, evidentemente, ¿no? En nuestro caso, frontera con frontera, pues fue letal y ha seguido siéndolo a lo largo del tiempo, porque luego ya genera un estilo, es decir, genera un... Bueno, pues si no aquí o te afrancesas, que no nos afrancesamos, pues nos tendremos que germanizar, y si no, pues habrá que anglosajonizarse. Pero en cualquier caso tiene usted que hacer algo para afuera, porque usted por dentro no se busque las inteligencias ni las capacidades, ni intente hacerlas florecer, las suyas, que no las hay. Y si las hay, pues no las hay. O sea, punto. Y nos encontramos con situaciones patéticas, como la última, que es el no Nobel a Francis Mojica, que ha sido uno de los científicos mejores, no solo del país, sino del mundo, bueno, pues se cree, nuestros gobernantes, no sé cómo decirlo, que a la gente le dan el premio Nobel así por su nombre, no, eso hay que currárselo un poquito, con una política exterior medianamente eficaz, haciendo visible tu cultura, invirtiendo en esto. Y como le ha pasado a Mojica, pues le ha pasado a un montón de científicos
nuestros que no es que no hayan hecho trabajos magníficos y no ha sido estudiado fuera y no han abierto líneas de investigación, sino es que ni en su propio país saben que existe y terminan, bueno, pues ya está, dándole el premio Nobel a otro que se ha basado en los trabajos de este, y así sucesivamente. Es decir, en nuestro caso ha sido letal. ¿Por qué? Pues porque nosotros, si valoramos a nuestros científicos, pues entonces eres un cateto nacional católico, yo que sé qué te digo, y así sucesivamente. En el caso de los rusos, como tú planteabas, están afectados, tienen anticuerpos, pero se han defendido mejor. En el caso nuestro, pues ha sido letal e instauró un sistema permanente de alienación y ha durado hasta el momento presente, desde Gibraltar a Río Grande, pasando por el Cabo de Gata y hasta Valparaíso. De una punta a la otra, el mundo hispano no tiene ningún aprecio por lo suyo, y lo suyo no vale nada hasta que no es reconocido fuera. Es decir, en el momento que fuera dicen que es algo bueno, entonces ya sí lo autoimportamos, nos lo importamos. El primero tiene que venir alguien de fuera y decirte que eso vale, que está bien, que es una cosa importante. ¿Vale? En México nos dimos cuenta que existía porque le dieron un gran premio internacional. Entonces la gente se fijó en él. Si no, un tío de Alicante, tú me dirás. Imposible. Lo sabemos. Creo que pienso, lo comparten muchos de los aquí presentes. Ha sido un encuentro maravilloso, no recuerdo haber estado con dos personas que con un nivel tan alto en las espadas de literatura y de historia. Agradezco a Faro de Vigo y a ustedes este encuentro. Y ya don Jesús me ha pisado un poco la pregunta, porque ha planteado la disyuntiva entre literatura e historia. Entonces le pregunto a doña Elvira, ¿cuál de las dos facetas o ámbitos cree que es mejor para mejorar el mundo, para hacer el bien? Usted se ha dedicado mucho a la historia y ahora empieza a decantarse o a dedicarse más a la literatura. ¿Va a seguir en esa línea? ¿Va a seguir en la historia? ¿Va a compatibilizar las dos? Y ¿cuál es más útil de las dos? Y también manifiesto esa sensación que tenemos ante estar ante dos eminencias del mundo de la literatura y de la historia, la pequeñez que sentimos los que nos gusta dedicarnos a esto, a la literatura y a la historia, sentirnos tan incapaces de alcanzar este nivel y dan ganas a veces de tirar la toalla. No olvide usted nada, que están los tipos muy malos. No. No tiene usted nada en absoluto. No, lo de que en algún momento determinado un libro que uno escribe o algo tenga éxito, eso en última instancia, se lo puedo asegurar, es un fenómeno como sorprendente. ¿De acuerdo? Quiero decir, que al fin de cuentas uno no lo encuentra en clase. Y hay cosas que en su momento nadie les hace caso, Moby Dick, por ejemplo, y al cabo de un cierto tiempo adquieren, o sea que igual se publican en el momento en que no era. Hay un factor coyuntural también ahí, ¿no? Yo siempre he creído, por ejemplo, que Imperiofobia tuvo un éxito enorme porque se publicó justamente en la fecha en que se publicó, cosa que es absolutamente casual, porque el libro llevaba escrito desde hace muchísimo tiempo y nada, no había nada previsto, ni muchísimo menos, de que coincidiera justo en el aquel otoño del proceso, ¿entiendes? O sea, hay un factor coyuntural que a veces se nos escapa. No, pero yo me niego absolutamente a me cortar un dedo, que no me corto ningún dedo. O sea, a mí me gusta escribir y me gusta estudiar. Y hay veces, rachas, en las que estudio más y otras en las que escribo más cosas que no siempre publico. Es decir, yo normalmente, no sé qué tanto por ciento de lo que tengo escrito he publicado, pero una parte pequeña. Hay muchas cosas que no he publicado y seguramente no las publicaré, porque bien las leo y no me gustan, bien porque me parecen innecesarias, redundantes y para qué, bien, en fin, no lo sé. Yo no verá, la vida le va cerrando a uno caminos conforme envejece.
Y, O abriendo. no, querido, en mi caso no. No te creo. Y entonces, sí. O sea, tengo un andaño de titanio en la espalda y entonces bastantes cosas me he tenido que amputar. Algunas muy dolorosamente. He hecho muchísimo de menos, lo he dicho antes y ustedes han reído, no, yo soy muy buena hortelana. El campo, por ejemplo, es una cosa que casi me la he tenido que amputar porque ya no puedo hacer las cosas que hacía. Y otras cosas, así un poco a lo salvaje, pero yo soy de campo de verdad. Y entonces me niego redondamente a amputarme ninguna de las que me quedan. Usted me lo permite. Por favor. Hola. Siguiendo un poco el hilo de esta última pregunta, esta contraposición entre literatura, historia, ¿usted diría que con obras como la suya, estas más bien enseñan al lector sobre determinados contextos históricos, determinados sucesos históricos, o más bien exigen al lector conocimientos previos para que estos contextos históricos, para que estas obras sean debidamente, digamos, aprovechadas, por decirlo de alguna manera? Hombre, mi objetivo en este caso es despertarles una curiosidad. Que a partir del libro les interese quizás ese periodo de la historia, esos personajes, ¿sabes? Y de esos personajes como las cerezas, ¿no? Que sí, ¿sabes? Vayan de unos a otros. En mi caso, desde luego, es por ahí. Más que... Creo que se puede con relativa facilidad hacer aterrizar a un lector en un periodo de la historia diferente y tal, y si lo llevas bien, suave, es posible que ese lector termine sintiendo un gran interés. De todas formas, el género romano, me lo dicen las editoriales y las estadísticas. Yo no lo sabía. La novela de tema romano tiene un nicho de mercado, se dice, es decir, un interés que no ha decaído en ningún momento a lo largo del tiempo desde que se tienen datos. Es una cosa realmente asombrosa. Es decir, usted puede escribir una novela, yo que sé, ambientada en Grecia o en Egipto, tendrá más éxito o menos tal, pero la novela de tema romano parece ser que se sabe estadísticamente, digamos, a nivel europeo, por decirlo en esta expresión espantosa, que tiene siempre un interés que no decae, que no va nunca para abajo, se mantiene estable a lo largo del tiempo, una cosa que yo desconocía, que con esta novela me enteré. Quizás Roma interesa más que otros periodos de la historia, quizás sentimos una fascinación por Roma que no ha decaído nunca, yo no lo sé. ¿Será eso, no? Le decimos Roma y automáticamente algo se nos remueve en los interiores. ¿Será eso, no? Bueno, pues está bien porque son los antepasados, más antepasados que tenemos. Eso me hace mucha ilusión, la verdad. Esa es mi intención. Es decir, poner una semillita y luego... Bueno, gracias por la conferencia. Yo aún no he leído el libro, pero quisiera dejar una pregunta que es muy parecida a la anterior. ¿Cuál es la reflexión que quieres dejar para el presente con la escritura de Ingrata Patria? Pues mira, me lo han preguntado varios periodistas. Yo realmente no era consciente de si el momento histórico en el que yo estaba o estoy se iba transparentando tanto en la novela. ¿Tú qué dices? Se transparenta muchísimo. A mi juicio. No era consciente de eso. ¿Vale? O sea, yo, por ejemplo, tenía el temor grande de que el momento, digamos, este libro es la convalecencia de esa intervención de columna, de que eso se me transparentara muchísimo. En cambio, todo el mundo me dice que no se nota que está escrito boca arriba, sin poderse mover y en medio de muchos dolores.
Eso no. En cambio se transparenta lo otro que no pensaba que se iba a transparentar. O sea que de eso usted cuenta de que hasta qué punto uno controla o no controla lo que está haciendo, ¿sabes? Lo que sale por tus deditos conforme estás escribiendo, ¿no? A mí es eso que yo pensaba que en la novela se iba a notar muchísimo. Nadie lo ve. Y lo otro, que no pensaba que estuviera afectando nada, resulta que los demás lo ven, creo. Pero parece ser que sí, porque no es usted el primero, aquí don Jesús, que es una autoridad. Nos queda un minuto para una intervención más y después pasamos a la firma de ejemplares. Este señor es don Faustino Núñez, que es un flamenco de Vigo, y el tío que más sabe de flamenco de España con mi marido, los dos sospechosos habituales. Hola Elvira, gracias por... Deberían aprovechar ustedes, aprovechense de él, saben una barbaridad. Muchas gracias por esta charla tan instructiva a los dos, porque siempre se aprende mucho escuchándote y leyéndote. Entonces yo quería preguntarte si puedes adelantarnos o decirnos en qué estás trabajando, qué tienes así en el futuro ahí a la vista, un poco si quieres decírnoslo. Por tus seguidores te agradeceré que te lo hacemos. Mira, yo tengo siempre 3 o 4 balones en el aire, ¿sabes? Y algunos precipitan en algo concreto y otros no precipitan. Por ejemplo, de la fecha de estudia que me di, tratados de brujería, que hubo un momento que me planteé si ganarme la vida ya con ello o no. A fuerza de leerme tratados de brujería para las brujas y el inquisidor, adquirí un conocimiento sobre cómo había sido el mundo de esos tratados, cómo se habían, digamos, movido las traducciones en varios países. Y digo, ahora que tengo esto en la cabeza, porque los tenía todos, ¿no?, danzando en el cerebro, no me cuesta nada escribir un pequeño ensayo sobre cómo se desarrolló el fenómeno de la caza de brujas, porque la verdad es que la mayor parte de la gente tiene unas ideas absolutamente, incluso trabajos de investigación, realmente fantásticas. O sea, la mayor parte de la gente cree que la caza de brujas es una cosa que se hacía en la Edad Media, todo el mundo la asocia a la Edad Media, vamos, te la encuentras en El nombre de la rosa, en un señor como Humberto Eco. Bueno, pues es que entonces no había empezado a variar. Es decir, la caza de brujas es un fenómeno estricto de la modernidad, no de la Edad Media. Y como esas, un buen montón de cosas. Y entonces me puse a escribir un ensayo sobre ese asunto y lo tengo ahí embarrancado. Ese está embarrancado ahí, lo tengo que no sé si lo terminaré o no terminaré. Pregunto así con sinceridad, o sea, de las varias cosas que tengo ahí, que no sé lo que hay. Tengo una especie de historia de la conquista sin españoles. La tengo ahí medio enjareta, como decimos yo. En andaluz la tengo medio enjareta, pero no he terminado de darle forma. Tengo unas cuantas novelas medio hechas y algunas prácticamente terminadas. Y cuando acabe con esto y me pacifique un poco, pues veré de las varias cosas que tengo a qué le doy forma, o si en un momento determinado, porque me ha renacido apasionadamente la pasión por la épica que yo tenía de toda la vida, que era una pasión juvenil, digo, era un amor juvenil, que me ha renacido ahora ya casi hasta los 60, y no sé si voy a tirarme a la épica, o sea que no sé, francamente. Pero en cualquier caso sigo teniendo cosas que me interesan muchísimo. Pues muy bien, Elvira. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias al Club de Prensa Faro de Vigo y muchas gracias al diario Faro de Vigo, que es el alma y el cuerpo que hace posible periódicamente, día tras día, estos encuentros y al que esta ciudad de Vigo le debe mucho. Por lo tanto, muchísimas gracias y ahora queda la autora a su disposición para la firma de ejemplares. Muchas gracias. Gracias a ti.